Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a esta nueva edición de CNA Online. CNA Online es un espacio creado por la Cámara Nacional de Acuacultura, donde compartimos diferentes temas de interés para el sector camaronero. Mi nombre es Nadir Pesantes y soy gerente de comercio exterior de la Cámara Nacional de Acuacultura. Les agradecemos una vez más por acompañarnos en este webinar. En esta nueva edición de CNA Online tenemos el tema Zonas Francas, una herramienta para el crecimiento y el desarrollo productivo. Este webinar será dictado por la abogada Viviana Vázquez. Ella es magíster en tributación por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Guayaquil. Cuenta con un diplomado en gerencia de zonas francas de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. La abogada Vázquez tiene 24 años de experiencia profesional en el campo del comercio exterior, en aduanas, tributación interna, derecho administrativo y mercado de valores, y con experiencia tanto en el sector público y en el sector privado. A la abogada Vázquez la acompañan Juan Francisco Farías y Olger Ramos, ambos representantes de Zona Franca de Progreso, quienes al final de la presentación podrán aclarar y estarán dispuestos a aclarar cualquier inquietud que puedan tener en base en referencia a este interesante tema. De manera anticipada pidió disculpas en caso de que exista un corte al final. Lamentablemente en la zona donde estamos ubicados en la cámara tenemos un corte a las 4 de la tarde, por lo que vamos a hacer el curso una vez que termine la conferencia de la abogada Vázquez. Dejaremos un espacio para las preguntas, pero igual tendremos que tener mucho ojo con el tiempo del final, ¿no? Sin más que comentarles, le doy la bienvenida a la abogada Viviana Vázquez para que pueda arrancar esta presentación, y bienvenidos a esta nueva edición de CNA Online. Y esperamos que disfruten y que aprovechen este nuevo seminario. Muchas gracias, Daniel. Una cordial bienvenida a todos los socios de la Cámara Nacional de Acuacultura que nos acompañan en esta edición de CNA Online. Nosotros representamos a Zona Franca Progreso y en el nivel técnico vamos a compartir con ustedes alguna información muy importante, muy relevante sobre esta herramienta de competitividad que nos provee la ley ecuatoriana desde diciembre del año pasado, con una recomposición de un esquema especial con incentivos fiscales. Entonces, voy a continuación a compartirles la presentación para que podamos arrancar con la información de este webinar. Bien, Zonas Francas, una herramienta de competitividad. En este webinar vamos a compartir con ustedes la información relacionada con algunos conceptos básicos sobre las zonas francas, principalmente los actores de las zonas francas, sus objetivos, cuáles son los incentivos fiscales que nos da la ley para esta estructura importante. Asimismo, una nueva composición de actividades económicas que se pueden desarrollar dentro de las zonas francas. Y vamos también a revisar cuáles son las oportunidades que hay justamente para el sector de la acuacultura en el país. Y finalmente vamos también a compartir algunos temas importantes dentro de la experiencia que tenemos en lo técnico y en lo empresarial sobre cuáles son aquellos espacios en los que podemos aprovechar definitivamente de mejor manera esta estructura que nos provee la ley. Y queríamos empezar por mostrarles a ustedes este pantallazo inicial del mundo y estos esquemas especiales que existen en el mundo. Como pueden ustedes ver en esta diapositiva, el 20% del comercio mundial se desarrolla justamente haciendo uso de esquemas de esta naturaleza, es decir, esquemas
en los que la motivación para estar dentro de estos espacios son los incentivos fiscales. Y estamos hablando de que alrededor del mundo tienen más o menos como unas 3.500 a 4.000 zonas francas ubicadas en los diferentes continentes que generan una cantidad bárbara de plazas de trabajo, como ustedes lo pueden revisar, y evidentemente hay un movimiento económico importante de inversión, como lo es también los volúmenes de exportaciones que se desarrollan desde las zonas francas. Para darles a ustedes una idea respecto de las cifras de la región latinoamericana, en Colombia, hasta en el 2023, tenían en promedio exportaciones de más de 2.700 millones de dólares al año, lo cual es una cifra supremamente importante. En República Dominicana, el 63% de las exportaciones del país salen desde zonas francas. Estamos hablando de más de 7.800 millones de dólares. En Panamá, la cifra de exportaciones que salen de zona franca triplica las exportaciones que salen de Panamá comúnmente sin utilización de ningún régimen, y son casi 12.000 millones de dólares en exportaciones que salen de Panamá desde sus zonas francas. En Uruguay, el 32% de las exportaciones totales del país, que exceden los 4.800 millones de dólares, salen desde sus zonas francas. Entonces vemos con esto en nuestro espacio regional que tenemos una herramienta muy potente que hoy por hoy la ley ecuatoriana ya la dispone, y es el momento de hacer uso de la misma para poder justamente hacer un crecimiento exponencial de sectores como el de la acuacultura en el Ecuador, para poder superar largamente las muy positivas cifras que hoy representan las exportaciones de productos como el camarón, nuestro país. Entonces, dicho esto, vamos a revisar un poco sobre algunos conceptos básicos sobre las zonas francas, partiendo de qué son como tal las zonas francas. Esto es un concepto que se repite en todas las legislaciones del mundo y no es otra cosa sino áreas dentro de un país que son delimitadas por una autoridad pública, en donde básicamente las empresas tienen la motivación o el incentivo de venirse a instalar justamente por los beneficios fiscales que el Estado les brinda a estas empresas. Particularmente, los beneficios fiscales vienen en relación con los impuestos internos, como el impuesto a la renta, el IVA, los impuestos al comercio exterior, como son también el IVA de importación, los aranceles, el FODINFA, y también hay una estructura importante de reconocimiento de exoneraciones en cuanto al impuesto a la salida de divisas. Eso un poco en línea de cómo funciona este régimen fiscal dentro de nuestro país. Pero a su vez hay elementos de facilitación aduanera que hacen que dentro de las zonas francas contemos con un enclave, un ecosistema especial de comercio exterior, en la que las empresas que se encargan de desarrollar las zonas francas son las que van a generar el control, y por ende, al ser un enclave privado, hay la facilidad de poder contar con mucha agilidad dentro de los procesos de comercio exterior. Para entender un poco cuál es la razón de ser de las zonas francas, creo que nos podemos centrar en 4 cosas muy importantes y que precisamente a lo largo de la historia de estos esquemas especiales, cual sea que haya sido su denominación, porque recordarán, antes de diciembre teníamos nosotros como denominación legal el nombre de zonas especiales de desarrollo económico, y antes de eso también este esquema se denominó como zona franca. Pero lo que es un denominador común para la utilización de estos esquemas, tanto en el Ecuador como en el mundo entero, es que buscan hacer un enlace perfecto entre 4 elementos muy importantes. El primero, que es la generación de empleo, y que precisamente nos vamos a dar cuenta por toda la gama de actividades que se pueden hacer hoy dentro de las zonas francas, que son naturales creadores de fuentes de trabajo. Y eso es algo pues que precisamente la ley busca fomentar de una manera muy agresiva, pues que el país lo necesita. Tenemos también que son una fuente natural de espacios para generar inversión,
porque como hay todo un desarrollo de una infraestructura para poder asentar a nuevas empresas que van a desarrollar sus actividades productivas, naturalmente son enclaves que se convierten en espacios naturales de atracción de inversiones. Todo esto genera un desarrollo importante, no solamente del hogar físico donde está la zona franca, sino que ese desarrollo se irradia hacia el resto del perímetro de influencia donde se encuentra la zona franca. Y para eso, pues ustedes seguramente, si investigan un poco sobre las bondades de las zonas francas en el mundo, se podrán dar cuenta que todos los países donde se han establecido icónicamente las zonas francas automáticamente generan un desarrollo importante por los encadenamientos productivos con todo su entorno generando ecosistemas virtuosos de desarrollo. Y lógicamente, como consecuencia de estos incentivos fiscales, la producción que se genera dentro de las zonas francas contribuye de manera importante a un crecimiento de la oferta exportable del país y lógicamente el hecho de que los incentivos fiscales brindan una oportunidad de contar con costos mucho más bajos, vamos a aumentar la competitividad de las empresas que se asientan dentro de zonas francas. En términos de la autoridad gubernamental que se encarga de autorizar las zonas francas, debemos indicar que esto lo establece ya no como años atrás sucedía el presidente de la República u organismos gubernamentales muy complejos. Hay un comité especial que se ha creado que se llama el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, el CEPAI, que es un consejo de ministros integrado por 4 carteras de Estado. Lo preside el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Lo integran adicionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector de las finanzas públicas. También está la Secretaría General de la Administración Pública por una visión estratégica global de los esfuerzos de gobierno por atraer inversiones. Y finalmente tenemos a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como un elemento transversal también de articulación con los gobiernos autónomos descentralizados para poder manejar un ordenamiento territorial también organizado y un crecimiento y desarrollo sostenible en todo el país. En cuanto a los actores de las zonas francas, es importante que identifiquemos a saber 3, que son los que desarrollan prácticamente todas las actividades productivas dentro de la zona. Tenemos un usuario operador que es el desarrollador de la zona franca. Él se convierte en el inversor para generación de la infraestructura básica de la zona franca y que va a brindar los espacios donde las empresas que hagan su actividad productiva se van a venir a instalar. Una cosa que es importante también hablarles sobre el usuario operador es que la ley, justamente en este esquema facilitador para que las empresas, las industrias se instalen dentro de las zonas francas, ha determinado que el usuario operador es el responsable ante el Estado de calificar a los usuarios que van a desarrollar sus procesos productivos. ¿Por qué esto es importante? Porque ya una empresa que quiera venir a instalarse en una zona franca no tiene que pasar por un proceso engorroso ante organismos públicos, sino que cumpliendo obviamente unos requisitos que están determinados en la normativa y que el usuario operador va a revisar que en efecto se cumplan, tranquilamente obtiene una calificación con mucha agilidad y de esa manera puede empezar a desarrollar un plan de negocios que pueda asentarse dentro de una zona franca. Esa es la empresa usuaria. Y finalmente tenemos a los prestadores de servicios, que son empresas diversas que no hacen actividades propiamente dichas de carácter productivo dentro de la zona franca, orientadas hacia las actividades que pueden hacerse con propósitos de contar con los incentivos fiscales, pero que abastecen de diversos servicios, particularmente a las empresas que se instalan dentro de las zonas francas. En cuanto a cuáles son estas motivaciones en la parte de impuestos, los incentivos fiscales que tenemos para las empresas que se asientan dentro de las zonas francas, vamos a mencionarles cuáles son estos elementos potentes que muestra la ley
en su recomposición a partir de diciembre del año pasado. El primero es la exoneración del impuesto a la renta por los 5 primeros años de operación de la compañía desde que es autorizada para operar dentro de la zona franca. A partir del año sexto, hasta que culmine su tiempo de autorización, va a tener una rebaja de 10 puntos de la tasa transversal del impuesto a la renta de sociedades, que en este momento es el 25%, lo que implica que a partir del año sexto, las empresas que operan dentro de zona franca pagan apenas un 15% de impuesto a la renta. Les decíamos que también en cuanto a la estructura de los impuestos internos, tenemos al único esquema fiscal que exonera en un 100% del impuesto a la salida de divisas a las actividades productivas. Precisamente a las empresas que se califican para funcionar dentro de una zona franca no pagan el impuesto a la salida de divisas por ningún concepto. Automáticamente, por ser usuarios autorizados, tienen una exoneración total. Es decir, no van a tener que disponer de recursos ni liquidez para pagar este tipo de impuestos, sino que no deben siquiera contemplarlo dentro de su actividad, ya que no es parte de la estructura de impuestos que deben ser atendidos por los usuarios de zona franca. En cuanto a los tributos al comercio exterior, encontramos también una exoneración completa de todos los tributos al comercio exterior, entiéndase los aranceles, el IVA de importación y el FODINFA. Todo lo que se produce dentro de la zona franca y las mercancías, insumos, materias primas, bienes de capital que se importan desde el exterior para dentro de la zona franca producir un elemento que posteriormente vaya a ser exportado al mercado internacional, tienen una exoneración completa de estos impuestos del comercio exterior. Y aquí vamos a comentarles también acerca de un muy potente beneficio que tiene que ver con el IVA que se paga por las compras locales de insumos o materias primas o bienes de capital que se utilizan, que se consumen, perdón, y que se compran dentro del territorio nacional. Este es el único esquema, a su vez, que les ofrece una devolución del IVA por todas esas compras locales que se realizan. No estamos hablando de IVA pagado, IVA cobrado y un neteo contable. No estamos hablando tampoco de un crédito tributario susceptible de ser devengado en los subsiguientes ejercicios fiscales. Estamos hablando de una devolución completa del IVA que se genera por las compras locales de todos estos elementos que estamos mencionando. Y finalmente, también tenemos un beneficio para los accionistas de las compañías que son usuarias, operadoras o usuarias de zona franca, que es una exoneración en el impuesto a la renta en el pago de dividendos a los accionistas. Como ustedes pueden ver, hay un paquete de incentivos fiscales realmente muy potente que al momento de hacer el ejercicio para poder ver las ventajas de instalar un proyecto de esta naturaleza dentro de una zona franca, tiene una conveniencia absoluta. Y estos son beneficios fiscales que los van a gozar las empresas que se instalan dentro de zonas francas por un periodo mínimo de 30 años, que es el tiempo que establece la ley para que se puedan establecer y calificar estas empresas, tiempo que es susceptible de ser prorrogado cuantas veces sean requeridos por parte del usuario operador, que como les mencionaba es el desarrollador de la zona franca. En cuanto a las actividades que se pueden desarrollar dentro de las zonas francas, es otro de los elementos muy importantes que hacen un cambio trascendente en la ley de zonas francas que fue aprobada en diciembre del año pasado. Justamente hay 3 categorías o una clasificación de 3 tipologías de actividades que se pueden desarrollar dentro de las zonas francas. La primera se denomina industrial de bienes, en la que básicamente encontramos todos los procesos industriales, desde el ensamblaje, fabricación, elaboración, manufactura, procesamiento de materias primas para obtener productos compensadores.
A nivel de prestación de servicios, la tipología se llama industrial de servicios, y esto es un tema completamente innovador en la legislación de nuestro país, porque es la primera vez que contamos dentro de un esquema de zonas francas con prestación de servicios en la magnitud de la amplitud que ustedes pueden ver que se pueden desarrollar. Tenemos una diversa gama de servicios profesionales que se pueden hacer dentro de las zonas francas, entre las que vamos a encontrarnos con auditoría, consultoría, empresas de seguros, compañías de corretaje de bienes raíces y toda la gama de ejercicio de actividades profesionales. Tenemos también el diseño, la diagramación, la traducción, servicios de investigación e innovación, que también son elementales dentro de este tipo de actividades. Y por otro lado, también hay actividades de servicios que son intensivas en la mano de obra, como por ejemplo los call centers, donde hay telemercadeo, también las áreas donde se desarrollan servicios de telecomunicaciones. También nos encontramos con espacios donde se pueden desarrollar todas las actividades de procesamiento de datos, almacenamiento de datos también, y también se pueden desarrollar los servicios de asistencia médica, servicios de salud, servicios de turismo y toda la gama de servicios de transporte. Finalmente, la tipología de comercio y logística o comercial y logística comprende una serie de actividades de tratamiento para la carga, en las que evidentemente no solo habrá tratamiento para la carga de exportación, sino también para la carga de importación. Aquí nos vamos a encontrar con una gama muy amplia de servicios de almacenamiento, de acopio, de administración de inventarios, clasificación, consolidación y desconsolidación de carga, almacenamiento también para contenedores o reefers o isotanques, y también todos los servicios de reparación para todo este tipo de envases y embalajes que se utilizan en el transporte en el comercio exterior. Todas estas actividades abren un abanico enorme para el desarrollo de actividades dentro de zona franca que cuentan con incentivos fiscales. Es muy importante que tengamos presente que no necesariamente porque las actividades contemplen también el rubro de importación van a estar separadas de los beneficios fiscales que la ley les otorga por el hecho de estar dentro de zonas francas. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que las zonas francas se constituyen en una herramienta de competitividad muy importante porque la reducción en costos que deviene de los incentivos fiscales generan oportunidades enormes para poder abrir mucho más mercados por la competitividad que estos van a tener en términos de los precios de la producción. En esa línea, como decíamos también, vemos que el esquema de zona franca se convierte en una herramienta completamente innovadora y versátil que permite que haya complementariedad entre las actividades que hoy se desarrollan fuera de la zona franca con aquellas que se pueden implementar dentro de las zonas francas. Estamos hablando de que si las empresas hoy desarrollan algún tipo de actividad productiva, sea con incentivos fiscales o no, van a tener la oportunidad de generar complementariedad desarrollando otras actividades dentro de las zonas francas. No hay una limitación por parte de la ley para que esto suceda. Y un elemento que también consideramos muy favorable dentro de las innovaciones que nos trae la ley aprobada en diciembre es casualmente el tema de la estabilidad tributaria. Una de las cosas que normalmente ahuyenta la inversión es el hecho de no contar con un esquema de estabilidad, de que no va a haber sorpresas y se va a afectar por algún tipo de cambio legislativo. La nueva ley contempla un candado fiscal importante para las empresas que invierten dentro de zona franca por todo el tiempo que dure su calificación dentro de la zona franca. No hemos contado antes con una innovación de esta naturaleza y es importante que hoy
nuestro país cuenta con esta herramienta que tampoco es una constante en todos los países donde existen esta clase de regímenes que tienen incentivos fiscales. Y en esa línea es importante también entender cómo estos esquemas especiales se convierten en un motor realmente de las exportaciones. Las zonas francas tienen también como una importante herramienta que se debe utilizar para poder identificar las sinergias que existen con los diferentes tratados de comercio que ha firmado el país, la posibilidad justamente de engranar los beneficios que provienen de la importación sin aranceles de estos productos que vienen de los mercados internacionales con los que tenemos suscritos convenios de comercio. Entonces, vemos que realmente la herramienta de la zona franca se convierte en un elemento de absoluta complementariedad con incentivos que hoy ya existen en el mercado y que básicamente lo que debemos simplemente es entrar a tamizar su complementariedad para poder generar un aprovechamiento mucho más amplio de la herramienta. Voy a compartir con ustedes también, antes de entrar a un espacio de preguntas, algunos datos que tenemos nuestros, si desean contactarnos en lo posterior, para que puedan tomar contacto con nosotros por alguna inquietud que puedan tener en particular. Estos son nuestros datos de contacto y será pues un gusto poder recibir también por esta vía sus inquietudes o si desean profundizar en algún tema en particular. Entonces, en este punto quisiéramos dejar con ustedes también un espacio para preguntas y respuestas, de forma que podamos sacar el mejor provecho de esta información que hemos compartido con ustedes sobre las zonas francas. Listo, muchísimas gracias, Viviana. Eh, a todos los asistentes, si tienen alguna consulta o inquietud, este es el momento para que la puedan realizar. El equipo de Zonas Francas del Progreso está dispuesto y abierto a poder escuchar y aclarar cualquier inquietud o duda que puedan tener. En caso que alguien desee tomar la palabra, puede alzar la mano o si no, pues también pueden poner las consultas en el chat directamente del Zoom. Sí, por favor, Clara, iPad de Clara, que veo que está alzado la mano. Si tiene una consulta, por favor, que la pueda realizar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Abogada Vázquez, una inquietud. Están autorizadas las zonas francas, ¿verdad? Como usted muy bien lo explicó, ya está autorizado el espacio donde van a funcionar las empresas usuarias. ¿Hay algún tipo de impedimento cuando se trate de un operador que va a ejercer la función o el proceso productivo de reparar contenedores? Por ejemplo, el día de mañana, yo hablo de una zona franca y uno de mis clientes es la compañía, por poner un ejemplo, no sé, Dolo, Merckx, ¿ya? Ellas actualmente están amparados bajo el régimen de depósito aduanero, creo que es el régimen. Entonces, este régimen, ellos importan todo lo que es repuestos, accesorios, para poder aquí con su mano de obra reparar contenedores y obviamente como son esas unidades de carga reexportables, no pagan ninguna clase de tributos ante estas importaciones. Entonces, mi pregunta directa es si que una de esas líneas navieras vayan a mi zona franca y autorizada por el Estado, podría también podría beneficiarse de estos beneficios que usted habló, que básicamente es no pagar tributos en el tema de importaciones.
De hecho, sí, Clara, porque una de las actividades que de manera expresa la contempla como parte de los servicios logísticos que se pueden prestar dentro de las zonas francas es precisamente el mantenimiento, reparación de unidades de carga, de los contenedores, como usted bien lo ha señalado. Y es una actividad que naturalmente se desarrolla en zonas francas en el mundo, justamente por la particularidad que usted ha mencionado, de que las unidades de carga, por ser justamente elementos en los que solo se utilizan para el transporte de las mercancías, no pagan tributos ni tienen que generar declaraciones aduaneras, sino que efectivamente lo que hacen es cumplir su función de transportar las cargas en su interior. Entonces, imagínese usted el potencial que tiene una empresa que se quiere instalar dentro de zona franca, con todos los beneficios que le acabamos de mencionar, justamente para el desarrollo de la actividad de reparación o mantenimiento de contenedores de las diferentes gamas que existen. Todas lo podrían desarrollar sin ningún inconveniente. El único requisito, como usted señaló, hay empresas que hoy desarrollan esta clase de actividades no estando en el interior de ningún tipo de esquema especial, ¿no? Es decir, en el territorio nacional. Podrían tranquilamente instalarse dentro de una zona franca y el requerimiento a nivel fiscal únicamente es la generación de una nueva razón social. Le pongo un ejemplo. La empresa Reparación de Contenedores S.A. hoy mantiene una actividad fuera de zona franca. Pensemos en algún tipo de recinto cerca de puertos, aeropuertos o en cualquier punto de la ciudad donde tengan ese tipo de gestiones, ¿verdad? Si la compañía desea crear una actividad específica dentro de zona franca, lo único que el Estado le pide es que constituya una compañía para que ésta se distinga de aquellas actividades que se desarrollan fuera de la zona franca y tranquilamente puede instalarse en el interior de una zona franca a realizar este tipo de operaciones con todos los incentivos fiscales que hemos mencionado en la charla. Puede ser la misma empresa, la socio. Y de hecho, no hay una limitación clara, solo un pequeño complemento que están comentándome acá Juan Francisco y Olger, es el hecho de que no hay una limitante para que los mismos accionistas que tienen esta actividad fuera de zona franca puedan constituir ellos mismos una compañía dentro de zona franca para hacer esta actividad. Lo importante es que, y seguramente usted lo identifica, que el Estado lo que le pide es discriminar sus actividades dentro de zona franca y fuera de zona franca con dos razones sociales diferentes. Clarísimo. Creo que teníamos una pregunta también, alguien vi que alzó la mano. A ver si hay más. O si alguien más tiene una pregunta así, que proceda, que prenda el micrófono y que pueda elaborar la pregunta directamente. Vamos a profundizar también un dato adicional justamente sobre la pregunta de Clara Olger, que nos va a compartir también una información. Sí, no, más bien queríamos comentar que nosotros hemos desarrollado una zona franca que está ubicada pues en el kilómetro 85 vía Zacachún, y pues ahí tenemos algunas ventajas muy importantes que podrían ayudar a aprovechar estas capacidades que tiene el Ecuador, ¿no? Y fomentarla. Tenemos la cercanía a dos puertos: al puerto que actualmente es administrado por Contecom, al puerto de Pozorja, que es administrado por Dubai Ports. Y pues también quisiéramos comentarles que si ustedes tienen alguna duda acerca de las ventajas y beneficios, y también sobre la parte técnica de instalarse en Zona Franca Progreso, pues nosotros estamos a las órdenes para atender cualquier duda que ustedes puedan tener. Un comentario respecto de los beneficios. De pronto pudiésemos hacer un ejercicio referente a una empacadora de camarón, que es lo que normalmente es parte de los eslabones de la producción
y de la exportación de camarón de la Cámara. Digamos que si un operador dentro de la zona franca es una empacadora, actualmente tiene que pagar el IVA por la compra de maquinaria importada, pagar el ISD, pagar ciertos aranceles que en algunos casos son bajos, pero si compra localmente, la maquinaria tiene que pagar el IVA localmente, ¿no? A diferentes proveedores locales. A su vez, cuando compra cartón, fundas, montacargas, cuando compra ropa industrial, cascos, botas especiales, canastillas, en fin, equipos de limpieza, máquinas de limpieza, bandas transportadoras, es decir, todos los insumos que se necesitan, ya sean bienes de capital o insumos para la producción, actualmente los empacadores de camarón pagan impuestos, pagan IVA. La diferencia al estar dentro de una zona franca es que las personas recuperan el IVA en la cuenta bancaria. Es decir, si en un mes de trabajo la empacadora de camarón tuvo gastos de compras locales por $50.000, recupera el 15% de esos $50.000 en la cuenta bancaria, con lo cual la empresa tiene más recursos para poder ser más competitiva, para agregarle valor a los productos, para poder llegar a más mercados que estén más distantes, para poder establecer operaciones propias en otros países. Es decir, le da más cintura, más margen a las empresas para que puedan ser más competitivas. A su vez, el hecho de tener un impuesto a la renta del 0% los primeros 5 años, le permite también tener márgenes importantes. Empresas que tengan varios accionistas y que algunos de ellos inclusive residan fuera del país, no pagan impuesto a la renta y esos fondos que son enviados al exterior no se retienen el ISD. Es decir, hay unas herramientas potentes, hay unas ventajas potentes que permiten o que permitirían que el sector camaronero tenga un mejor despliegue a nivel mundial, ¿no? Así que eso queremos mencionar. Para nosotros, el beneficio del IVA en compras locales es muy importante porque ustedes saben que una empacadora, una fábrica, tiene consumibles o consumos todos los días que hoy ya pudiese recuperar ese IVA que va directamente a la cuenta de la empresa. Esto es muy diferente del IVA cobrado, del IVA pagado, que es otro esquema que no recupera el IVA. Simplemente lo que hace es pagar, ¿no? En cambio acá, todos los valores de las compras locales se los recuperan directamente en la cuenta de la empresa. No sé si hay alguna inquietud, quedó claro ese punto. Estamos prestos a solventar cualquier pregunta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta adicional, la puede poner en el chat o puede alzar la mano. También adicional a esto es los mantenimientos. Si hay mantenimientos que se tengan que hacer a la planta y un proveedor local cobra una factura con IVA, ese IVA también es recuperado dentro de la planta, ya sean para reparar montacargas o reparar la central de gas para la producción, si es para reparar una banda transportadora o cualquier máquina dentro o también por decirles, el sistema de congelación para mantener el producto ya empacado y listo para exportar. También esos mantenimientos, todos esos mantenimientos el IVA de esos mantenimientos son recuperables en la cuenta bancaria. Claro, el principio básicamente es el proceso productivo, es la devolución del IVA por todas las compras locales de bienes y de servicios que se hacen para atender el proceso productivo dentro de la zona franca. O si alguien trae la planta de Italia o de España, por ejemplo, o de Estados Unidos, al traerla no paga el IVA de importación,
no paga el ISD y no paga el arancel también. Así que eso. Perfecto, perfecto. Sin duda, los beneficios que todas las empresas de la cadena productiva camaronera, no solamente las plantas procesadoras, sino los mismos proveedores, las empresas que ofrecen servicios, proveedores de insumos y demás empresas que están ligadas tanto a la importación como producción nacional como la exportación, se podrían beneficiar mucho de estas herramientas e incentivos que se ofrecen bajo este mecanismo. Si nadie más tiene ninguna pregunta o algún comentario, En el chat hay un- En el chat parece que hay una pregunta, Daniel. a ver, déjame ver por aquí. En el chat no lo puedo ver. Marioli, si me ayudas chequeando en el chat si hay alguna pregunta, porque yo no la puedo ver, porque estoy como asistente. Sí podemos. O si ustedes la pueden ver, la pueden leer directamente y la pueden responder. Disculpen, pero Hola, buenas tardes. sí, muy buenas. Proceda, por Hola, favor. Sí. ¿qué tal, Henry? Sí, yo acabo de poner una pregunta. ¿Qué pasa con los servicios que tienen relación con aplicaciones en la nube, con aquellos programas que uno vaya dando, ya sea en cualquiera de los ámbitos de producción, ¿no? Pueden ser software tanto en línea de producción como administrativo, comercial o financiero. ¿Qué tendría que cumplir la empresa? Porque es interesante el hecho de que también están en servicios, tanto como producción de equipos, ¿no? De hecho, el principio por el cual hay un beneficio en relación a todos los bienes y servicios que se importan para la zona franca es el hecho de estar instalado dentro de la zona franca. Por estar dentro de la zona franca la empresa y requerir de este tipo de elementos informáticos, pueden sin ningún problema traerlos dentro de la zona franca y estos contarán con los beneficios que hemos descrito sobre la parte de comercio exterior. Ya, ok, gracias. Y en el caso de exportación de servicios, De como la estas misma aplicaciones, ¿sí? Sí, de la misma manera, si por ejemplo el core de la compañía que está dentro de la zona franca es la producción de software o de algún tipo de hardware o algún tipo de elemento informático, para decirlo en términos generales, si su actividad económica es la exportación del mismo, evidentemente tiene todos los beneficios fiscales que están dados por la ley para poder estar dentro de la zona franca. Ya, perfecto. ¿Y eso incluye que yo tenga los servidores físicamente allí o los puedo tener en Rackspace en Estados Unidos? De hecho, como el principio es estar dentro de la zona franca, la idea es que los servidores y ese tipo de elementos que son los que van a hacer el almacenamiento de la información o la transmisión de los datos deben estar dentro de la zona franca, pero no hay una limitación en términos de que puedan ser prestados los servicios a diversas partes. De hecho, recordemos que hablábamos al principio que las zonas francas son un área que una autoridad pública la delimita, ¿no? Se establece una zona para que puedan hacer las actividades dentro de la misma. Y esto es como hacer una especie de separación del resto del país. Entonces, el momento en el que se generan servicios para ser abastecidos también dentro del Ecuador, el hecho de que salgan de la zona franca hacia el Ecuador se considera una exportación de servicios justamente por el principio de que estos originalmente son desarrollados dentro de la zona franca. Perdón, ya, o sea, si yo, por ejemplo, me instalo con mi soporte técnico y software y yo vendo a empresas que están fuera de la zona franca, por ejemplo, no sé, $500. Ese $500 en la factura se transforma en un $500 masiva afuera, o el cliente recibe y genera ese gasto de servicios del software y los Usted, asume como un gasto. usted factura su producto, su servicio, usted factura su servicio. Estamos hablando un poco de Sí, la parte de servicios, ¿verdad? sí. Según la ley, usted factura su servicio dentro de la zona franca, lo factura sin IVA.
Porque ¿correcto? recordemos que el principio es que usted está haciendo una exportación de servicios. Entonces, su factura hacia su cliente final que está fuera de la zona franca será una factura sin IVA. Ya, correcto. ¿Ya? Y, Y este y en su beneficio lo tiene contabilidad, usted como empresa dentro de zona correcto. franca. Ujú. Y la persona receptora del servicio, cuando recibe una factura de exportación, tendría que hacer los procesos para pagar los gastos de IVA o algo así. ¿Cómo lo hacen en este caso? Lo que sucede es que como la factura viene por un proceso de prestación de servicios, la implementación contable es ni más ni menos como que usted lo hiciera hacia el exterior. No es Ya, que usted cuando llega al, sí, estamos hablando de servicios, ¿no? Porque nuestra sí. ley reconoce la importación y exportación de cosas físicas. Ese es un tema importante que hay que discriminarlo, ¿no? Lo que tiene que ver con servicios de lo que tiene que ver con bienes. Ya, cuando voy a hacer solamente una explicación a manera de ejemplo, ¿verdad? Pensemos en que usted ensambla una computadora dentro de zona franca. Si usted se la quiere vender fuera de la zona franca, para sacarla de la zona franca al territorio que no es zona franca, ese proceso sí comporta una importación o una nacionalización. Entonces, en la medida en la que corresponda, esa computadora ensamblada dentro de la zona franca, por ser un bien físico, tiene que pasar por un proceso de nacionalización para poder ingresar al país, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, yo generé la factura de exportación sin IVA, pero ese importador, el rato que va a nacionalizar el producto al territorio del Ecuador que no sea zona franca, va a tener que hacer una declaración en la que va a pagar el IVA, porque la permanencia de ese bien será el territorio nacional que no es zona franca. Ah, perfecto. ¿Verdad? Eso es porque se trata de bienes físicos. En el caso de los servicios, lo que se hace es el registro contable como corresponde por la adquisición de un servicio, como que usted lo hiciera desde el exterior. Ya, perfecto. Muy claro. O sea, lo mismo podría ser con un dentista, por ejemplo, que se instale ahí. Correcto. De hecho, Ujú. hablábamos precisamente de que una de las innovaciones de la ley son los servicios de salud, los servicios médicos, en lo que implica que, como usted bien lo ha dicho, un dentista podría desarrollar un centro dental dentro de una zona franca, prestar sus servicios y, bueno, aparte de que los servicios médicos no facturan IVA, pero también tendrían el beneficio todos aquellos servicios que están dentro de una zona franca de ser facturados sin IVA. Perfecto. Ya, entendido. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Sí, Sí, por favor. tratamos de ser lo más breve posible porque tenemos exactamente 3 minutos hasta que tengamos un corte de energía. Podríamos retomarlo, pero nos vamos a demorar unos 10 minutos hasta que el edificio conecte a la central y se nos reconecte el internet. Entonces, de igual manera, en Mi caso de que pregunta. llegase a cortar la conexión, es importante que tomen los datos de la abogada Vázquez y lo puedan hacer igual de manera posterior a cualquier otro tipo de consulta que quieran realizar. A preguntar, abogada, si es que, por ejemplo, ustedes como Zona Franca Progreso, me podrían brindar el espacio de mi bodega. Puede ser bajo la figura de alquiler o yo puedo comprar el espacio. Cualquiera de las dos figuras funcionan para este tipo de zonas francas. Sí, de hecho es viable manejar cualquiera de los dos esquemas y pues con todo gusto, por favor, escríbanos, contáctenos y vamos a profundizar en el requerimiento particular que sea de su interés. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias y disculpen la premura. Creo que hemos logrado cubrir todos los temas. Agradecerle nuevamente a la abogada Viviana por esta importante presentación y este tema que ha sido de interés y que sin duda va a ser de beneficio para, como les mencionaba anteriormente, no solamente para los exportadores, sino para todas las industrias y las empresas de servicios que se podrían obtener todos los beneficios que podrían
recibir al momento de establecerse en una zona franca. También agradecerle a Juan Francisco y a Olger por su participación y a todos los asistentes, muchas gracias nuevamente. Los datos de contacto de la abogada están en la pantalla. De igual manera, les compartiremos a ustedes el link con el video obviamente grabado, que igual quedará cargado en la web de la Cámara Nacional de Acuacultura. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en una nueva edición de CNA Online. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy amable, gracias. Gracias.